Ganó el Real Madrid en esta jornada en un partido con mucha polémica, con un penalti en el minuto 97, con un gol de Kylian Mbappé al minuto 100 frente a un Rayo que hizo un buen partido y en líneas generales fue un partido bastante gris del Real Madrid. Vamos a analizar esta victoria que deja a los blancos a un punto del líder del Barça en esa pelea por la Liga, el conjunto de Álvaro Arbeloa, y enseguida vamos a analizar todo lo que nos dejó ese encuentro con Rodrigo Fáez, con Rodra y también con Toño Rodríguez. Chicos, bienvenidos. Mucha polémica, como decíamos, alrededor de este partido. Os pregunto acerca del tema más picante y son esos 9 minutos de añadido que dio el colegiado Díaz de Mera. Rodra, ¿te parecieron muchos? ¿Te pareció una buena decisión? Y por supuesto con todo lo que pasó en ese añadido y esos 3 puntos que consiguió el Real Madrid a raíz de eso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros comentando una jornada más. Y sobre el tema polémico, ¿no? Que ya lo tratábamos el otro día también en la tertulia postpartido. Yo avisé ahí de la presencia de Augusto Batalla en la portería del Rayo en todo el tiempo que pierde, que no es normal en cada partido. Así que, hombre, yo creo que entiendo las quejas porque al final son 9 minutos y no es lo normal añadir eso, pero en un partido en el que pasaron tantas cosas y en el que está presente Augusto Batalla, yo no sospecharía tanto de los 9 minutos. Así que bueno, O sea, ¿te parece merecidos? 9 minutos que podrían haber sido perfectamente añadidos sin ningún hombre, tipo de a lo polémica. mejor 7 minutos en vez de 9, pues hubiera sido lo más justo. Pero ya os digo que con todo el tiempo que he visto perder a Augusto Batalla en estas temporadas de liga, me parece Ujú. justicia poética ahí que al final se quejen de más minutos de añadido en su equipo porque lo viven todos los días cuando el Rayo lleva ventaja y cuando Batalla tiene que mantener su puerta a cero en los minutos finales. Así que yo entiendo esos 9 minutos. Bueno, vamos a ver los partidos más largos y ahora voy con los demás chicos. Hay que tener paciencia, hemos dicho, los partidos más largos de la liga esta temporada. Ha habido partidos que se han ido a los 109 minutos, el partido entre el Mallorca y el Athletic Club, el Sevilla-Barça se fue a los 108. Este Real Madrid Rayo 107 también, el Clásico se fue a 107, Español Betis también y el Girona Valencia, o sea que hay 2 partidos todavía más largos en la liga en esta temporada. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 9 minutos te parecieron excesivos, la gente del Rayo estaba muy indignada. Me parece una exageración, les mando un abrazo, no haría demasiado drama. Digo, al final ya el árbitro dio el tiempo que dio y después pasó lo que pasó. No haría demasiado drama, pero a ver, si la pregunta es si me parece una exageración, sí, sí me parece una exageración. Yo puedo ir más en la línea de los 6, 7 minutos. Me parece un poco un despropósito, además, llevar los partidos tan largo. Entiendo lo de Batalla, bueno, para eso están las tarjetas, ¿no? Y para eso está el árbitro que tenga que llegar hasta donde tenga que llegar con un jugador que se está comiendo el tiempo así, pero me parece un mal manejo del árbitro permitir entonces que se coma tanto tiempo a un portero o quien sea para llegar a un extremo de 9 minutos. Me parece realmente un despropósito desde el punto de vista de la televisión que un partido llegue tanto en un tiempo agregado que se termine ensuciando y demás. Ujú. Bueno, vamos a leer declaraciones de Arbeloa, ¿no? Que también fue preguntado acerca del tema de los 9 minutos de añadido, toda la polémica que se generó en los últimos minutos, ¿no? Decía esto, fue una victoria de alma, decía Arbeloa, hemos jugado más partidos que entrenamientos, es importante tener estas 2 semanas. Dieron 9 minutos y alguno más también podrían haber dado, le parecieron hasta pocos a Arbeloa. Rodrigo Fáez, ¿cómo estás? ¿Qué te ha generado toda esta polémica a raíz de estos minutos de añadido, a raíz de todo lo que pasó en ese tiempo de añadido, con ese penalti, con ese gol de Kylian Mbappé en el minuto 100 de partido y esa victoria del Real Madrid, que todo parecía abocado a un empate porque el Rayo hizo un gran partido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, ánimos, porque en un segmento en el que tienes a Rodra, a Rodri y a Toño Rodríguez, es normal equivocarte con Espero eso. no confundirme. Y Qué con bueno. Álvaro Arbeloa, que nos cuesta absolutamente a todos. Pero bueno, que, a ver, yo creo que, yo entiendo la polémica, obviamente, porque cuando estábamos viendo el partido a mí también me pareció exagerado de un principio, pero es lo que hay, ya está. Es que al final son cosas que no puedes cambiar y cuando de repente el árbitro dice 9 minutos, pues ya está. Yo seguramente hubiera puesto 7, 8 como mucho. Al final creo que el partido se va al 114, creo, o 112, no es una barbaridad, pero ya está. O sea, es que no creo que haya que alzar la voz al cielo, ¿no? El grito al cielo por el hecho de que un árbitro, en este caso Díaz de Mera, haya añadido tanto, porque estoy de acuerdo un poco con el hecho de que Batalla
pierde mucho tiempo y además creo que fue un partido que tuvo absolutamente de todo, porque al final se puede hablar de que Batalla pierde mucho tiempo y que luego pues, puede ser el resultado de 2-3 minutos más en el añadido global, ¿no? De un partido que tuvo una expulsión en el último tramo del mismo, que tuvo varias interrupciones importantes en la segunda parte y que al final, insisto, yo para mí seguramente es demasiado, pero no me pareció una barbaridad de inicio, ¿no? Insisto, lo que creo que sí que tiene que arreglar ya es Arbeloa lo de las frases, porque lo de victoria de Alma, después de sufrir en un partido contra el Rayo Vallecano, que si no consigues marcar ese penalti en el último minuto del descuento, te vas con un empate, entonces la épica del Real Madrid va bajando muchísimos enteros respecto a lo que es la épica histórica de verdad del Real Madrid, las noches europeas, las grandes remontadas, las Champions, etcétera, porque vamos, hay que poner un poco los pies en el suelo a la gente y tener en cuenta de lo que le ocurre al Real Madrid, de lo que está sufriendo el Real Madrid y, ojo, de lo larga que puede ser la temporada del Real Madrid si esto no se revierte, que me da la sensación de que no se va a revertir. Hablemos de la situación de juego del Real Madrid. Hay otras declaraciones, ya que mencionabas también las de Arbeloa, con esa victoria de Alma. Hay una lectura de Fede Valverde después del partido, la hemos titulado como la positividad merengue, ¿no? A raíz de esto que comentabas, Rodra, porque después de todo eso que explica, de que tenían la primera oportunidad, la primera revancha para cambiar, Fede Valverde considera que el Madrid hizo un gran partido, que venían de una derrota y que hizo un gran partido. Toño, ¿a ti te pareció que fue un gran partido? ¿O qué análisis haces de esta victoria del Real Madrid, que al final sufre, que además es abucheado en algunas fases del partido, sobre todo también al principio, los reciben con pitidos de nuevo otra vez, no tan elevados como el otro día frente al Levante, pero hay murmullo, hay run en el Bernabéu. Sí. ¿Te pareció un gran partido o qué tienes que decir de lo que viste del Real Madrid? Estuvo lejos de ser un gran partido. Yo diría de los peores partidos del Real Madrid esta temporada. Y todavía peor la declaración de Arbeloa de Gandalf el Blanco, que fue, Rodra, yo no sé si tú estuviste en esa rueda de prensa, pero entiendo que fue, o yo leí la crónica como una especie de chistorete hacia los periodistas, que no hay peor chiste, que no le causa risa al interlocutor. Pero bueno, después alguien me lo tiene que explicar, ponerme un poco en contexto. Alguien, por favor, que haya estado ahí. Me parece un mal partido el Real Madrid, si no el peor, uno de los jugados, ¿no, Anita? Uno de los peores partidos jugados esta temporada. Esa idea de poner a los jugadores, digamos, más talentosos en la cancha, no necesariamente en su posición, no han sido pues una prueba de un buen resultado en la cancha. Empezando por Camavinga, si quieren, jugando en la defensa, cuando tienes 4 defensas sentados en la banca y bueno, forzar por ahí no me parece que estuviera bien, y especialmente en defensa. Esa jugada de Ratiu que pues me parece emblemática para el momento de la temporada del Real Madrid, ese mano a mano en el que está más cerca para marcar, para apretar es Gonzalo, porque nadie más estaba siquiera cerca en la zona en la que se da un mano a mano de media cancha con Courtois, que San Courtois termina sacándose ese balón. Solamente es una jugada, pero es una muestra, creo, de lo mal que estuvo defendiendo el Real Madrid. El gol del Rayo es otra muestra bastante clara de lo mal que estuvo defendiendo el Real Madrid. Ese balón se va en las espaldas de 2 jugadores del Real Madrid de manera increíble en un remate en el que nadie pone oposición. Entonces me parece bastante malo. A ver, hasta Mbappé lleva esto al minuto 110, 112 por un gol que falla con la portería abierta. Yo sé, es muy difícil criticar a alguien como Mbappé, pero bueno, tampoco fue el partido más fino, ¿no es cierto?, del francés. Entonces, con jugadores fuera de posición, creo que Arbeloa no se la pone fácil a sus jugadores. Que anda el Blanco, la verdad que Rodra, nos lo puedes explicar, ¿eh? Oye, al menos ¿cómo viste tú al Madrid? Al menos están Sí, divertidas las ruedas de prensa, la verdad, que con Xavi eran un poco mustias ahí. Más divertido Y en las esto, ruedas de prensa que lo que pasa en el campo, a está ver, claro, el otro No, día también ahí te doy la pasó de razón. todo, ¿eh? O sea, fue un partido que, madre mía, era el caos más absoluto. La gente no sabía si llorar, si insultar a los jugadores, si luego celebrar, si insultar. Bueno, o sea, fue una cosa loca lo que se vivió en el Bernabéu. Creo que es un partido muy flojo del Madrid. Creo que arrancan bien, además con el gol de Vini, que pintaba partido plácido. De hecho, me escribían colegas que tengo del Rayo y me decían, joder, qué mal el Rayo, qué mal pinta, tal, como presagiando que iba a haber goleada fácil del Madrid. Pero el Madrid se duerme, vuelve a dormirse en los laureles el equipo de Arbeloa, y lo que parecía un encuentro pues
conciliador entre el equipo y la afición, con el gol de Vini, transformando los pitos en aplausos, pues mira, llega el gol de Frutos, el Rayo interpretó muy bien en la segunda parte y el Madrid vivió una condena y una locura que si no es por la expulsión de Pathé Ciss, yo no creo que el Madrid hubiera ganado este partido, pero la expulsión de Pathé que se le va ahí es una roja clara y luego la mala suerte del penalti de Mendy, porque bueno, es penalti, pero es una mala suerte porque él ya la pierna le acaba en el costado de Brahim y hacen el penalti. Entonces, bueno, yo creo que la gente salió celebrando, pero salió también diciendo, madre mía, lo decíamos también en la tertulia, que sonó un poco a pan para hoy, hambre para mañana la victoria del Madrid contra el Rayo, pero veremos si en estos peores momentos del Madrid consiguen eludir el desastre y siguen vivos y a ver hasta dónde pueden llegar, pero coincido con Rodri, tiene mala pinta. Además no ha habido fichajes para enmendar todas las fallas que tiene este equipo ahora mismo y suena allá el milagro de los milagros que el Madrid pueda ganar título esta temporada. Bueno, de momento están a un punto, ¿eh? En la Liga, a pesar de que las sensaciones no son del todo buenas y como decíamos, el que va al Bernabéu últimamente puede pasar por todos los estados de ánimo posibles, ¿eh? Ya lo ha dicho Rodra. Preocupa algo también y es el tema de la lesión de Jude Bellingham. Rodri, hoy hemos conocido que tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, va a estar de baja 4 semanas, un mes, se va a perder aproximadamente unos 5 partidos, si no recuerdo mal, mirando el calendario del Real Madrid. ¿Esta baja crees que va a afectar mucho al conjunto blanco? El otro día hablábamos también de que quizás puede solventar algunos problemas de que los jugadores sepan qué rol jugar. Ayer el Real Madrid terminó jugando con 6 futbolistas que estaban fuera de su posición natural. Es que lo de Bellingham, Bellingham para mí es el ejemplo de lo que es el Real Madrid este año. Es decir, alguien que tiene unas condiciones tremendas para ser uno de los 3 mejores jugadores del mundo y que no lo es, por lo que sea. Y no voy a entrar en chanzas, ni en memes, ni en nada parecido, pero da igual, a nivel de rendimiento deportivo hizo muy buen año el primero, pero luego a partir de ahí desapareció y en ese primer año donde se salió, donde marcó tantos goles, creo que empezó de más a menos, pero es que luego ha desaparecido, lleva 2 años tremendos Jude Bellingham y el problema que yo le veo a Bellingham con Arbeloa, con Xabi Alonso, la temporada pasada con Ancelotti, es que no saben exactamente dónde ponerlo y creo que, voy a decir una cosa que seguramente sea bastante polémica, pero es que creo que Jude Bellingham, o sea, creo que el Real Madrid sin Jude Bellingham va a jugar mejor, porque va a haber jugadores que saben dónde tienen que jugar, pero no voy a decir que molesta a Bellingham a día de hoy, pero que sí que es cierto que no está cómodo él y no están los entrenadores cómodos con una posible posición donde pueden colocarlo. Recuerdo cuando en verano hubo ciertos reportes de mucha gente que decían que Xabi Alonso quería retrasar a Jude Bellingham un poco más hacia el centro del campo. Al final, no sé si por Xabi Alonso o por el propio Jude Bellingham, volvió a jugar un poco más hacia arriba. Luego de repente cuando tiene que tapar ayuda a la izquierda. No sé, creo que es un jugador que no tiene definido exactamente el rol, la posición, y creo que es una pena porque a mí me dijo un directivo en su día, cuando llegó Jude Bellingham al Real Madrid, que Jude Bellingham iba a salirle barato al Real Madrid, con esos 133 millones de euros que el Real Madrid, entre variables y fijo, iba a pagar, o casi ya ha pagado, por el jugador al Borussia Dortmund, y yo creo que tiene razón ese directivo. Lo que pasa que el debe es encontrar la posición, encontrar la regularidad, la constancia, que esa creo que es la clave de ese lío que hay entre Bellingham, el Real Madrid y el bajo rendimiento que está haciendo, aparte, obviamente, de que esta temporada no está ni él ni el resto del equipo, ¿no? Pues es una opinión que comparten muchos madridistas. Por cierto, la próxima jornada el Real Madrid tiene una salida complicada, es Mestalla, donde por cierto no estará Vinicius, que vio la quinta amarilla, así que se lo pierde. Sancionado, la Liga está así, la Liga está al rojo vivo, aunque las sensaciones del Real Madrid no sean las mejores, está a un punto el conjunto blanco del líder, del Barça, que tiene 55, 54 el Real Madrid. Y antes de marcharnos, algo importante, no se pierdan los en vivos que tenemos preparados después de los juegos de la Serie del Caribe. Van a estar en vivo en el YouTube de ESPN Deportes, ESPN México y también por la cuenta de Facebook de ESPN Béisbol. Así que no se lo pierdan. Chicos, como siempre, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.